¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este Hablemos pues de viernes 26 de abril. Un invitado que me encanta, acá tocando, venezolano, periodista, radicado hace muchísimos años en los Estados Unidos, pero que parece que tuviera todos los oídos y todos los radares en Venezuela, porque caramba, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe de lo que sucede allí? Hola, Castro, un gran abrazo para ti. Muchas gracias, Nitu. Encantado de estar en tu programa y debo decir que tú también tienes tus antenas bien agudas. Bueno, tú sabes que uno tiene por ahí sus informantes, como dice uno, ¿no? Y además uno no pierde jamás ese olfato de lo que está pasando. Y hablando de olfato, yo quiero saber cómo está tu olfato en lo siguiente. Tú sabes que a mí me llama poderosamente la atención que María Corina no se pudo escribir, la señora Yori no se pudo escribir, de repente sí se pudo escribir Manuel Rosales, pero de repente entonces llega la unidad y elige al señor González y entonces no se pueden adherir por unos días, por varios días, las adhesiones a esa tarjeta de la manito y no se podía cambiar Rosales para decirla de un nuevo tiempo que se adhería también a la de la manito. O sea, todas esas cosas que tú sabes que pasaron y que saben nuestros seguidores que pasó. Y de repente llegó Caricán a Venezuela y se pudieron hacer las adhesiones y se pudo arreglar todo ese problema del Consejo Nacional hasta ahorita, hasta ahorita. Y entonces resulta que al señor lo recibe hasta Jorge Rodríguez, que yo recuerde, le dijo hasta del mal que se iba a morir la última vez, que habían votado a los de la ONU. ¿Te acuerdas? Que votaron también a la gente esta de la ONU, de los derechos humanos, y ahora vuelven. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta? Yo no creo en rectificaciones, yo no creo en conversos, para que sepas, ¿no? Yo no creo en conversos, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu olfato? ¿Qué te dice? Nitu, este proceso comenzó verdaderamente un poco antes, cuando comenzaron a convocar y aceptar candidatos, que acuerdas que se lanzaron como 20 candidatos antes de las inscripciones formales. Después fueron donde Jorge Rodríguez decía con mucho ímpetu, tú sabes, como en su estilo decía, aquí no vamos a aceptar injerencia extranjera, esto lo vamos a manejar los venezolanos, estas son unas elecciones que están programadas y no va a haber ningún tipo de interferencia, ¿no? Pues lo que ha pasado es lo contrario. El nivel de interferencia, y tú te pones a ver todas las interferencias, entre comillas, porque no son interferencias, son presiones multilaterales muy importantes, porque tú tienes, no sé, tú mencionaste a Karim Khan, que es una pieza muy importante, a pesar de que la oficina que se está abriendo es una oficina, digamos, técnica, pero es la sombra de La Haya que está metida ahí. Tiene que ser visto como una concesión importante del régimen, ¿no? Ahora, ¿por qué razón se sintieron ellos compelidos a aceptar esta oficina? Es una derrota, hablando desde el punto de vista, ¿no? De estrategia. Luego tienes el tema de la aceptación otra vez, ¿no? De la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha sido también crítica con respecto al régimen, pero además tienes tú a dos factores. Tienes a Petro, por un lado, hablando de una cosa que todavía no logro entender bien, que es el tema de ese, ¿cómo se llama? Esa consulta, el Yo, plebiscito, algo para así. proteger, pero él lo dice, ok, plebiscito, okay, no entiendo para qué el plebiscito, ajá, pero dice además, explica para qué, para proteger al perdedor, para protegerle la vida al perdedor, ¿no? Y tú, o sea, tú no ves a María Corina o sea, aquí la vida, aparentemente la que se quiere proteger es la de Maduro. Y luego tienes a Lula da Silva, que también comienza desde el principio a decir, es inaudito que hayan rechazado a María Corina Machado y a la candidata, pero después Bueno, de dice, María Corina se burló, dijo que dejara el lloriqueo, pero de la señora Lloris sí dijo que se molestó de que no lo habían aceptado, o por lo menos y no hizo solamente eso, sino llamados. que después que se escogió el candidato unitario, el Mundo González Urrutia, incluso antes de que fuera aceptado en el CNE formalmente como el candidato a la unidad, Lula se adelantó y dijo, celebro la escogencia de un candidato unitario. Es decir, Lula era como decirle a acéptenlo.
es muy importante que lo acepten. Ahora, cuando tú haces eso sin Bueno, contar con... después también están las declaraciones de Palmieri. No, no, y antes de Palmieri está el tema de las sanciones, porque mira, las sanciones Allí. es una cosa, o sea, la amenaza de las sanciones, de reimponer, es una cosa terrible porque esta gente no tiene dinero, esta gente está limitada y ya hemos visto por mucho tiempo que esto es un tema de mantener el descontento con dinero. Es decir, en un momento dado, por ejemplo, se le entregó PDVSA a los militares para callarlo. Después se sacó porque eran tan ineficientes que lo sacaron, pusieron a Tarek, pero después lo mandaron para la zona del oro y los metales preciosos. Incluso hay grupos de la Guardia Nacional que manejan la chatarra, el negocio de la chatarra, ¿no? Que es una cosa terrible porque han desarmado industrias enteras, por ejemplo, o instalaciones industriales en Ciudad Guayana que antes funcionaban, Completa. de Alcázar y todas esas cosas. Luego tú tienes toda la diplomacia que está por detrás, porque a pesar de que Estados Unidos cometió errores inaceptables con Juan González por su novatada o por su soberbia, pensar que él podía pasarle por encima, crear condiciones, Estados Unidos luego tomó una posición y sabemos que Estados Unidos comenzó, incluso lo dijo públicamente, que iban a comenzar a presionar a los vecinos. Es decir, aquí hay un trabajo de presión sobre Petro y aquí hay un trabajo de presión sobre Lula, que también está jugando un efecto. Y la otra cosa muy importante, Nito, es que es lo que representa, ¿no? Un triunfo de Maduro para la región. O sea, la posibilidad de que tú tengas 3 millones de venezolanos más saliendo después que gane Maduro, eso le desestabiliza el gobierno de Colombia, eso le desestabiliza a Brasil, eso causa preocupación en Estados Unidos, ya hay una cantidad de cosas. O sea, Maduro representa, como tú lo veas, desde cualquier ángulo, un desastre para la región, un desastre para los venezolanos, y eso sin contar con las presiones internas que tiene Maduro también, que son Ahora, extraordinarias. fíjate, yo no sé cuán cierto es lo que te voy a decir, pero tengo información que fue el propio Maduro que pidió eh, a Karim Khan que volviera a Venezuela por cuarta vez e incluso lo de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Te podría decir más de las cosas que me han dicho, pero hay cosas que yo no las puedo creer todavía, ¿no? Pero pareciera que prefiere tenerlos allí y poder eventualmente hablar, hasta negociar. La palabra que me dicen es negociar cualquier cosa. Y teniéndolos allí, es decir, te digo más, pues, lo que me dijeron. Tienen que volver, yo no los mandé a sacar, esta fue la pataletas de otro y yo los quiero aquí. ¿Te suena eso que te estoy diciendo? ¿Te parece lógico lo que te estoy diciendo? Mira, yo totalmente me parece lógico, pero yo ya diría una razón fundamental. Yo creo que esto es una pesadilla para él, porque hay que recordar algo. En los casos que han sido ya aceptados y presentados en La Haya, hay casos en los cuales Maduro aparece dando órdenes para cometer delitos de lesa humanidad. Es decir, ya no es un tema de que sus lugartenientes o su gente, ¿no? Como el Granco este señor, El Granco, el Alejandro hombre de Granco. las 1000 caras y luego o sea, toda esta gente que tortura, que asfixia, que electrocuta, que rompe huesos, no es que actuaron por su cuenta, ¿no? Ellos recibieron órdenes y Maduro eso está establecido en una de las denuncias. Maduro aparece como que dio órdenes y eso está en informes, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un tipo de acusación que no fenece, nunca se va a despegar de eso, y cuando existe la posibilidad de que, por ejemplo, mira, estos son dos escenarios. Un escenario es la posibilidad de que se te vienen al mundo encima, ¿no? Y se derrumbe todo ese edificio revolucionario carcomido por dentro y chimbo. Ujú. Es una opción. La otra opción es que él diga, tú sabes qué, me voy de aquí, pero tú no te puedes ir
con esa, como dicen en criollo en Venezuela, ¿no? Con esa cabulla en la pata, Sí, porque nunca se exacto, te baja, nunca te la vas a poder quitar de encima. claro. Entonces tú tienes que crear unas condiciones y decir, mira, yo voy a entregar esto, ¿no? Yo me voy, pero quítame esa cosa que me quita el sueño. Lo que pasa es que entonces ahí vendrían otros temas, ¿no? Que a lo mejor los podríamos desarrollar más adelante, pero es posible que él piense eso, ya va, pero déjame quitarme esta cabulla de la pata. Pero es que hay otro que no, que nadie lo quiere definitivamente, eh, que es Diosdado. O sea, Diosdado siempre, y yo lo veía cada vez que había una negociación de estas de Barbados, de no sé dónde, llegaban de la negociación, daban unas declaraciones y él les caía a palo. O sea, el que no le interesa para nada ningún tipo de negociación de ningún tipo, a mi juicio, en ese régimen chavista madurista, es Diosdado Cabello. No sé en qué posición estén Jorge Rodríguez y la hermana, que me parece que una vez juegan para un lado y otra vez juegan para otro, pero que realmente juegan para ellos. No sé, ahí no llego, ¿no? Pero quizás el problema de este régimen es que tiene como dos cabezas o hasta tres, que en el fondo, aunque ellos digan que electoralmente se ponen de acuerdo, pareciera que para temas de como esto, porque lo que sí hay una verdad del tamaño de una catedral acá, y es que a Maduro y a este régimen no lo quiere nadie, que no hay un país en todo el continente más de derecha, óyeme bien lo que te estoy diciendo, de derecha que Venezuela. No hay una encuesta que no te revele que cuando le dices a una persona venezolana de cualquier estrato social la palabra socialismo, le da asco. No quiere saber oír hablar de eso, que tiene 25 años viviendo con la bota del socialismo encima. Entonces, la verdad es que ya el venezolano dice, si esta es la izquierda, coño, yo quiero la derecha. Entonces, Mira, yo estoy de acuerdo con esa valoración que tú haces de lo que significa, del papel de Diosdado Cabello, pero el tema siempre va al final del día, digamos, va a pesar en qué es capaz de hacer Diosdado Cabello para, o sea, cuál es el daño que puede hacer Diosdado Cabello. Tú dices que hay varias cabezas, por supuesto. Está la de Vladimir Padrino, que todavía también. sigue ahí, porque representan los intereses y obviamente hay militares que tampoco quieren ningún tipo de cosa, porque eso significa que los van a perseguir a todos. Y ese es el tema principal con María Corina. Entonces, tú tienes a esas personas, el sector militar, tú puedes, o sea, ellos pueden quitar el piso a Maduro muy fácil, ¿no? Y convertirse en un problema, pero mi pregunta es, Diosdado, ¿qué es lo que puedes hacer en contra? O sea, ¿qué es lo que tú visualizas como que Diosdado puede hacerle en términos de daños a Maduro? ¿Puede decir que Maduro es corrupto? ¿Qué es lo que puede hacer Diosdado que pueda poner... Cada vez menos, yo creo que, fíjate, estoy de acuerdo contigo, cada vez menos porque si él tenía una fuerza militar, yo cada vez veo, incluso la fuerza militar de Padrino la veo también cada vez más débil. O sea, en Venezuela no hay militares, vamos a estar claros. Eh, eso es una fuerza de mentira. Yo tengo información y me imagino que tú también, dejé, pero información real de funcionarios policiales a quienes llamaron por teléfono por si para que se alistara para ir para Guyana. Sí. Que necesitaban por decirte, no es la palabra, pero necesitamos un comisario porque tiene estas características de mando, esta, para que me lidere un batallón. O sea, Disparate. tienen una tragedia absoluta allá adentro. Lo que pasa es que no la dicen. Y poco se puede decir de estas cosas adentro de Venezuela porque sabemos cómo es la censura y el terror en Venezuela, que por cualquier cosa, por decir la verdad, pues te meten preso. Mira, yo pensando, para Maduro la principal situación es cómo él se sostiene en el poder. Esa es la primera preocupación. Es complicadísimo, probablemente, o sea, tienes a dos aliados, que es Brasil y Colombia, y por supuesto Chile, ¿no? Ni se diga, y otros Y el operadores. desastre con Chile ahorita y lo del teniente Ojeda.
Bueno, esa es una cosa que Que ha lo todavía mataron ampliado allí más y la brecha. exactamente. Pero el tema es, no me quiere nadie, tengo problemas adentro, tengo la amenaza verdadera de la oposición, de un candidato que puede barrer. ¿Cómo se ganan esas elecciones? ¿Qué tipo de trampa? O sea, no sé si tú te diste cuenta, el domingo pasado hicieron una consulta para proyectos comunales. No fue nadie, Nadie. no fue nadie. La Entonces, soledad total. total, entonces tú tienes ese escenario, por un lado, pero la principal preocupación es cómo me mantengo en el poder, ¿no? Y si no me mantengo, si el escenario no es muy halagador, el siguiente preocupación es cómo salvo mi vida y cómo me salgo de este zaperoco. Es decir, porque salir del poder significa salir de todos los privilegios que tú tienes como presidente, que no solamente, o sea, que es el tema de la vigilancia, el tema de los círculos de seguridad alrededor tuyo que te protegen, la plata para pagar todo eso, el presupuesto. Luego tienes el tema de los contratos, porque Maduro tiene su entorno económico, tiene empresarios, como también los tiene los hermanitos Rodríguez, y como lo tiene Tarek, como lo tiene Diosdado. Están identificados muchos de ellos. Pero todos los contratos, esa torta de los 2.500 millones que produce Chevron, eso tiene que repartirse, ¿no? Y de ahí es donde come todo esto. Si tú te sales de presidente, ¿quién va a pagar por tu seguridad? ¿Quién va a pagar por tu tren de vida? ¿Entiendes? ¿Quién te va a proteger? Te voy a hacer una cuña aquí porque te descubrí en otro, en Instagram, yo te sigo por todos lados, pero ahora descubrí que tienes una cosa que se llama Ocando, News. Ocando Buscando news. News, Ocando News, y entonces te vi, esto último me pareció interesantísimo cuando tú hablas de que Maduro tiene 3 o 4 círculos de custodia, que el primero no es venezolano, que quizás es el segundo o el tercero, pero no sé, no sé qué cifra de custodios tiene. Yo te puedo decir de otros que yo sé que tienen 100 y 150 por turno. No me quiero imaginar cuántos tendrá el señor Maduro, ¿no? Entonces tú decías precisamente que si, que qué país va a recibir a un expresidente que necesita, porque Maduro va a necesitar siempre que lo custodien, pero tiene demasiados enemigos que los ha hecho durante estos 25 años. Mira, todos los dictadores, o muchos de los dictadores que salieron del poder después de de ejercer regímenes de mucha crueldad, ¿no? Y se crearon enemigos por todos lados, terminaron asesinados, terminaron completamente abandonados y en la pobreza, terminaron enjuiciados como Pinochet, terminaron asesinados como Colgados. Somoza, colgados como en Irak, Saddam Hussein, terminaron en digamos, en la calle, en la peladera como Duvalier de Haití, que lo dejaron que se fuera a Francia y la mujer lo abandonó, en fin, Lo abandonó tuvo todo el mundo. terrible y después vino a morirse y todo el mundo lo Bueno, supo. Noriega en Panamá, acuérdate. Noriega también en Panamá, o sea, Terminó preso. los únicos que no han podido, digamos, o sea, o que han muerto en esa, y además, ¿no? Con toda la, que son los castristas, los Castro, pues, Fidel Castro, pero aparte de eso, o sea, tú tienes allí un problema, porque el nivel de enemistad, de enemigos, y no quiero hablar de Diosdado, pero de Maduro, es increíble, ¿no? O sea, lo van a seguir, ¿no? Y lo van a, entonces, yo no estoy diciendo que hay una conspiración para eso, nada, lo que estoy diciendo es son cosas que uno puede pensar. Lo que Entonces, quiere decir sin el poder, ya sin el poder, pues, va a ser un hombre perseguido. completamente, por todas las cosas que hizo, ¿no? Y mira, yo no lo veo, por ejemplo, en Cuba, y esto es una especulación, por supuesto, pero en Cuba tú no ves a nadie, tú no ves, excepto, por cierto, hay una lista de terroristas y criminales protegidos por Cuba. Por ejemplo, hay una lista de más buscados del FBI y prófugos de la justicia de Estados Unidos. Hay más de 60 americanos escondidos en Cuba por Mm. décadas. ¿Ok? Es otra historia. Pero no hay jefe de Estado. No hay Bueno, una el único cosa que tuvieron por ahí fue a Hugo Chávez y se les murió. y se les murió. Imagínate tú. Entonces, pero Bueno, lo que quiero hasta decirte donde es que, sabemos se les murió. exacto, pero lo que quiero decirte es que un presidente como Maduro en Cuba
no funciona. Es decir, es una piedra en el zapato, ¿entiendes? Además, le complica las relaciones internacionales a Cuba. A Cuba no le interesa tener a Maduro adentro. Pero le interesa a Rusia, por ejemplo. Le interesa a Bueno, Putin. el problema es que en Rusia es una tierra de nadie, ¿no? O sea, tú estás allí, ¿quién te protege? Eres un rehén, ¿no? Y ese es Le el gran interesa problema. Irán, le interesa Irán. Entonces, yo no creo, o sea, a menos que Maduro se resigne a pasarse las tardes jugando dominó en un apartamento en Teherán, encerrado ahí, rodeado de mujeres llenas de tapadas con las burcas y todo. En China tampoco, ¿no? A pesar de que el hijo de Nicolásito se la pasa en China, en Corea del Norte, Está ahorita viajando con José Gregorio ahorita Correa. viajando, ¿no? Con dinero, obviamente, del Estado venezolano, de los contribuyentes. Entonces, es un problema grande, ¿no? Entonces, pero mantenerte en el poder, el costo es cada vez más alto para Maduro. Y no solamente eso, sino que tú tienes, o sea, y tú ves que esta gente está echándose para atrás, ¿no? O sea, ellos no están avanzando, ¿no? Ellos ahora establecieron el hecho de que, imagínate tú, qué locura, ¿no? Tienes el escándalo de Tarek por el uso de las criptomonedas. O sea, todo este negocio de la corrupción en buena parte se generó porque los métodos de pago eran a través de las criptomonedas. Bueno, ahora quieren volver otra vez a las criptomonedas Ya lo vi. para negociar el petróleo venezolano si las sanciones vuelven. O sea, otra vez vuelve Y otro caso de caerá corrupción, otro que se otro llenará. gigantesco caso de corrupción al Así, estilo de Tarek El Aissami. O sea, esto no tiene fin. Y no tiene. luego Estados Unidos, con todo y que ha sido amigable, bueno, ¿hasta qué punto eso? O sea, yo veo el escenario bastante apretado, bonito. Yo también, mira, yo podría hablar contigo mucho más, pero el tiempo, tú sabes que aquí se hace Así es. corto. Y además hay que dejarle a la gente el gustico, ¿no? Pero yo creo que en cualquiera de estos días deberíamos volver a conectarnos, o en tu canal o en el mío, Seguro. y hablar un poco también, porque tú estás, digamos, en Florida, y en Florida, según cuentan estos hermanos de Gracia, que ahora cayeron en desgracia, tenían algo así, no sé, 50, 60 restaurantes, no sé si eso era verdad, que tenían esa cantidad, ¿no? ¿Y qué significa tener tantos restaurantes para el lavado de dinero? ¿Qué significa eso? Pero además, en los Estados Unidos, esto es increíble. Que esto esté pasando es increíble. Increíble, así es, no hay palabras. Sí, no hay palabras. Pero yo creo que bueno, que eso será un tema que podemos dejar Ok, encantado. para más adelante, ¿te parece? Sí, seguro. Me Ya, encantaría. me quedó mucha cosa en el tintero, pero de lo bueno, amigos, poco. Así que ya habrá oportunidad de que sigamos hablando. Casto, un gran abrazo, de verdad. Un Sigan abrazo a su ti. cuenta. Esta nueva, Ocando News, ¿cuál otra? Bueno, Cas Tocando News en TikTok, que es una experiencia muy Ah, que interesante. está en TikTok. Él se nos ha adelantado a todos, Es sí. muy interesante porque es una de las aplicaciones que, por cierto, ¿no? Hace 3 días, el Senado de los Estados Unidos acaba de aprobar una ley que obliga a TikTok a venderse, o sea, porque eso, la sospecha es que TikTok es propiedad del gobierno chino. Es verdad. Entonces, Estados Unidos dice, tienes que vender eso en la Bolsa de Valores de Nueva York de tal forma que no aparezca, que se sepa quiénes son los dueños. Eh, Exacto. claro, le dieron 360 días para hacer esa operación, pero TikTok ha dicho que va a apelar, en fin. Pero es la aplicación más usada para noticias de las nuevas generaciones. O sea, ni tú, si queremos llegarle a esa gente, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y para allá vamos, no tengas duda, ya yo me metí también en TikTok. Un abrazo grande para ti, con ustedes, Encantado. amigos. Ya saben, será hasta la próxima vez. Siempre por aquí, por esta plataforma, el canal de Nitu Pérez Osuna. Recuerden la manito, la campanita, compartir para que nos ubiquen bien en la cartelera de YouTube. Así que gracias. Voy rumbo a los 100.000. Necesito tu ayuda. Llevo 88.000. Hazme llegar a 100.000. ¿Ok? Gracias a todos. Nos vemos.